Buenas noches a todos, feliz sábado, un sábado más, un sábado menos para la venida de Cristo. El día de hoy vamos a profundizar en un tema que muchas veces hemos estudiado, hemos leído, yo creo que más de alguna vez lo hemos escuchado, esta historia, y como pasa siempre, quedamos a veces solo con lo que se nos dice y no le sacamos más luz a ese tema, pensando de que ya lo sabemos todo sobre esta historia, sobre esta parábola, sobre esta situación que se vivió en alguna parte de la Biblia y que leemos la historia y decimos, ah, mira, pasó esto y nos enseña tal cosa, listo, y no hay más que aprender. Pero en realidad, eso sería negar esa enseñanza de las Escrituras que nos dice que la Biblia es una palabra viva, ¿verdad? Es una palabra viva, es una espada de doble filo que atraviesa el alma, las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta poder llegar al corazón. No solamente nos habla a las emociones, sino que también nos habla a la razón, al razonamiento para poder tener ese entendimiento, para poder ser a través del Espíritu Santo dirigidos y guiados a toda la verdad, para poder obtener esa sabiduría, porque la Biblia nos dice que el que necesite sabiduría, que la pida a Dios. Y el principio de la sabiduría, nos declara en Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Y si yo temo a Jehová, yo le amo a Jehová. Y si yo amo a Jehová, además, como respuesta al amor, voy a obedecer. Voy a obedecer sus mandatos, voy a obedecer sus leyes, voy a obedecer lo que Él me dice en su palabra. Y si yo obedezco, es por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y de esta manera nosotros somos santificados, como dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, no puede haber santificación sin fe, y no puede haber fe sin la palabra de Dios. Por lo tanto, es un proceso mediante el cual nosotros vamos obedeciendo conforme a la fe que hay en nuestro corazón, conforme a la fe que yo pido, que yo recibo, es que obedezco, y es que obedezco la ley de Dios, porque así yo también me voy santificando. Y para poder ser santificado, quiere decir que yo me aparto de la maldad, me aparto del cohecho, me aparto del pecado. ¿Y el pecado qué es? La transgresión de la ley. Por lo tanto, la santificación es el cumplimiento de la ley a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a profundizar hoy en una historia que es la historia de la mujer que toca el manto de Jesús. Pero antes de empezar, antes de abrir la Biblia, porque hoy día vamos a leer mucho la Biblia, así que tengan allí sus espadas. ¿Sí? La palabra de Dios es la espada, ¿verdad? De doble filo. Tengan sus espadas listas allí porque le vamos a sacar bastante filo el día de hoy. Y primero, antes de comenzar, lo vamos a hacer con una oración, así que yo les invito allí donde están ustedes, puedan inclinar su rostro para poder orar. ¿Okay? Padre Santo, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, nos acercamos hasta ti, el lugar más santo que existe en todo el universo. Es tu santuario celestial, Señor, es el lugar santísimo en donde tú estás ahora, donde está Cristo también intercediendo por nosotros. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú puedas purificarnos de nuestra maldad, que puedas limpiarnos de nuestro pecado, para poder ser aceptos delante de tu presencia, para poder recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos guiará, que nos guía a toda la verdad, y que nos hará conocer las cosas que habrán de venir. Así lo prometiste, Señor.
Y reclamamos esa promesa en este momento, en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien. Yo ahora voy a compartirles la presentación. Una presentación del manto de Jesús. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar Dios a través de esta historia. Porque sabemos que también la Escritura se nos amonesta a recordar las historias antiguas, recordar lo que sucedió anteriormente, porque sucedió como ejemplo para nosotros sobre quiénes han venido los fines de los tiempos. Y no solamente las historias que le sucedieron al antiguo Israel, a Abraham, a Adán, a Seth, a Enoch, no solamente esas historias antiguas, sino también las historias un poco más contemporáneas o modernas, como en el tiempo de Jesús. Porque muchas de las cosas que sucedieron están escritas, y fueron escritas para nosotros. Y no solamente para mostrarnos, mira, la mujer tocó el manto de Jesús y quedó sana. Mira, qué lindo, qué bonito, mira la fe de la mujer, tenemos que tener fe y ya. No solamente para eso, porque hay mucho más detrás de todo esto. Porque cuando nosotros estudiamos sobre Jesús, sobre las historias de Jesús y las historias antiguas, estamos estudiando también acerca de una cultura que es teocéntrica, es cristocéntrica. Toda esta cultura estaba en torno a una promesa que se le dio a Eva cuando fue expulsada con Adán del jardín del Edén, que de la simiente de la mujer nacería un Salvador. Y esto está en Génesis 3:15. Y a partir de esa promesa es que se desarrolla toda esta descendencia de este pueblo santo. Cuando me refiero a santo, me refiero a apartado de los demás pueblos, para que pudieran ser dirigidos y guiados conforme a la voluntad de Dios y se cumpliese las profecías que Él dijo que se cumplirían, que se han cumplido todas al pie de la letra. Hasta el día de hoy se están cumpliendo, como lo son las profecías de Daniel, capítulo 11, versículos 40 al 45, que nos hablan acerca de todo lo que está sucediendo y que viene sucediendo desde el año 2001, la caída de las Torres Gemelas en adelante, todo el conflicto en Medio Oriente, viene a partir de esta profecía de Daniel 11, que ya estaba a punto de terminar de cumplirse, que es una de las últimas profecías que quedan por cumplirse por lo demás. Ahora, si nosotros vamos analizando todo lo que conlleva las historias bíblicas, nos van llevando hacia Cristo. Las historias están en un contexto cultural de los hebreos, de las costumbres que ellos tenían, costumbres que estaban basadas en la ley de Moisés, no solamente la ley escrita por el dedo de Dios, sino también las leyes rituales y ceremoniales que tenían un símbolo, como por ejemplo, sin ir más lejos, el sacrificio de animales, el sacrificio del cordero, sacrificio de los bueyes, del carnero, ¿verdad? Todo esto tenía un símbolo de la muerte de Cristo y del sacrificio que iba a realizar el Mesías. Esta serpiente que fue levantada en el desierto como símbolo de Cristo levantado también, y que todo el que mira a Cristo obtiene la vida. Como fue en el desierto, cuando Moisés levantó la serpiente, y todos los que habían sido mordidos por las serpientes venenosas miraban a la serpiente de bronce y tenían vida, representando a Jesús. Todo esto era un símbolo de Jesús. Pero también habían otras cuestiones, y es lo que vamos a ver ahora, que es lo que ustedes están viendo aquí,
la mujer queriendo tocar el manto de Jesús, pero no solamente el manto, sino que algo cuelga de su manto, del extremo de su manto, que también tiene un símbolo. Y vamos a entender por qué es que la mujer quería tocar el manto de Jesús. Y vamos a profundizar en esto. Primero vamos a leer la historia que se encuentra en Lucas, en el capítulo 8. Y vamos a ir yendo paso a paso. Igual yo les pido que estén ahí atentos con sus Biblias, porque en algún momento les voy a pedir si pueden leer, el que pueda, ¿verdad? O la que pueda, unos versículos más adelante y yo voy a mostrar. Bueno, comenzamos con la lectura, Lucas 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, era un príncipe de la iglesia, príncipe judío, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y aquí yo le puse el 1 más 2. Porque también tenemos que tener en cuenta que los números que se ponen en la Biblia no son al azar, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios a que pudieran escribir. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le inspiró a que pusiera, que eran como 12 años, es por algo. No es porque sí, 12 años. Porque no tenía necesidad de escribir que tenía 12 años la niña. Podría haber dicho que tenía una hija única que se estaba muriendo. Ya está. Muy bien. Yo se los dejo ahí, el 1 más 2, para aquel que quiera seguir investigando. Yo no me voy a detener mucho en esas cuestiones ahora, porque el objetivo de esta lectura es otro. Pero que tengan en cuenta el número 3, que está implícito aquí, 2, el 1 más 2, ¿sí? Número 3, como el tercer milenio, ¿verdad? Desde la muerte de Jesús. Pasan 2000 años y en el tercer milenio Cristo viene, como lo dice en Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 3. El que quiera investigar, busque ese versículo. Y compárelo con 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y luego vuelva a leer Oseas 6, del 1 al 3. Eso es todo lo que voy a decir al respecto para el que quiera profundizar en esto. Sí, anótelo allí, va a quedar grabado esto, vean, los que están viendo en YouTube, pónganle pausa, búsquenlo y van a entender a lo que yo me refiero. Sigamos. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Sí? Estaba apretujado entre medio de todos. ¿Sí? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, nuevamente, 12 años, se repite 2 veces, 1 más 2, 3, después 1 más 2, 3, 3 más 3, son 6, como los 6000 años desde la entrada del pecado hasta la purificación de la tierra, ¿verdad? Hasta la purificación y la segunda venida de Cristo, cuando Él se lleva a los santos al cielo, a los muertos que resucita y a los que están vivos y los lleva al cielo, ¿verdad? Justo en el año 6000. Y vamos a ver que es interesante porque esto también nos habla de purificación. Esta mujer había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer estaba enferma del flujo de sangre, ¿sí? Tenía una enfermedad permanente que tenía que ver con el tema de la menstruación. En el tiempo del segundo templo y desde siempre el pueblo de Israel tenían estas leyes con el tema de la menstruación, ¿no sé? Cuando una mujer estaba en su periodo, no podía tener relaciones con el hombre, porque eso era una impureza, ¿verdad? Más que nada tenía que ver, por un lado, con el tema de salud, ¿verdad? Porque por un lado también Dios lo estaba cuidando a su pueblo,
para que no se contagiaran algún tipo de enfermedad por este contacto con los fluidos de la sangre, ¿verdad? Pero por otro lado también tenía un sentido de ritual, ¿verdad? Un sentido simbólico que te llevaba a ser una persona impura. Por lo tanto, esta mujer era tenida como una mujer impura por la enfermedad que tenía. Durante 12 años estuvo enferma. Y no había podido ser curada por ningún médico. Se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. El borde de su manto. ¿Por qué dice el borde de su manto y no el borde de su túnica? Porque no sé por qué yo siempre de niño, será quizás por las imágenes que te muestran de estas historias, ¿verdad? Cuando uno es niño, te lo enseñan y te lo muestran con imágenes y te muestran, mira, esta es la ilustración de la historia, y te muestran que le toca el borde de la túnica. ¿Sí? La túnica es una cosa y el manto es otra cosa. El manto era eso que usaban encima, que se tapan los judíos, ¿verdad? Para poder orar, ¿verdad? Cuando se tapan con eso, el ritual, la creencia ritual que ellos tienen es que Satanás no puede escuchar lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Esa es la creencia de los judíos hasta el día de hoy. Por lo tanto, este manto que ellos utilizan también tiene un significado y ya lo vamos a ver. Tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. En el instante. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿De dónde salió el poder? De Jesús. ¿Salió del manto el poder? No, ¿verdad? Salió de Jesús. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien, esta historia, ¿verdad? La conocemos. Es maravilloso también el poder de la fe en Cristo, cómo puede llevarnos a ser sanos, ser salvos en el momento. Porque no solo fue sana, sino salva. Le dice, tu fe te ha salvado. Por lo tanto, aquí nos está hablando también de salvación. La salvación viene por la fe en Cristo, ¿verdad? Por la fe en Cristo. Pero hay un elemento más, y quizás dos elementos más, que dentro de esta historia, que justo está como mezclada, ¿verdad? Si nosotros vemos, primero nos viene hablando de Jairo y la hija de Jairo que estaba enferma, que tenía 12 años, 2 más 1, 3, y la mujer que estaba enferma hace 12 años, 1 más 2, 3, nos habla del 6000, de la salvación que viene a través de la fe para esta mujer. Pero después de esta historia, no lo puse yo aquí, pero si ustedes quieren seguir leyendo el versículo 49 en adelante, se van a ir dando cuenta de que la niña murió, la hija de Jairo, muere. Pero Jesús va y la resucita. Justo en el contexto de lo que estamos hablando de el número 6. O sea, por lo tanto, hay unos que son salvos sin muerte y otros que son salvos después de ver la muerte y son resucitados. Hay un paralelismo tremendo con la salvación en la segunda venida de Cristo. No nos vamos a detener mucho en eso, pero se lo dejo para que lo investiguen también por ustedes mismos. Ahora, siguiendo con el tema, la mujer decía, si tocare solamente su manto, seré salvo. Y esto lo vemos en Mateo 9, 21 y 22, dice,
porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. La mujer quería tocar el manto de Jesús. Y vamos a ver, ¿por qué la mujer quería tocar el borde de su manto? ¿Por qué el borde de su manto? No solo el manto, sino el borde de su manto. El texto indica que fue específicamente el borde de su manto lo que la mujer tocó. Y esto es un detalle importante desde el punto de vista hebreo, porque la palabra en español para borde es la traducción de la palabra griega craspedón, que significa esquina o borde. ¿Okay? Hasta el momento normal, significa borde. ¿Y qué? ¿Verdad? Bueno, sigamos con la lectura. La palabra correspondiente en hebreo de craspedón, ¿sí?, es la palabra anaf, que es donde se sujetaban unos flecos de lana. En hebreo, estos flecos que están sujetos en las esquinas del manto de oración, que se llama talit, sí se llama el manto, talit, lo que tocó la mujer fue el borde del talit, y hay unos flecos que están en las 4 esquinas de este manto, y estos flecos se llaman tzitzit, y el uso del tzitzit está en base al cumplimiento de unas instrucciones que Dios le da al pueblo de Dios, en Números 15:38 y en Deuteronomio 22:12. Y yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias Deuteronomio 22:12. El de Números yo ya lo tengo escrito ahí en la diapositiva siguiente, pero primero vamos a leer el de Deuteronomio. Deuteronomio 22:12 nos dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Ok? Y la palabra que se utiliza aquí para flecos es tzitzit. Te harás tzitzit en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Pero ¿qué nos dice Números 15 sobre los tzitzit? ¿Qué representa el tzitzit? ¿Qué símbolo tiene el tzitzit? Números 15, 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada tzitzit, en cada franja de los bordes, un cordón de azul. Un cordón de azul. Por lo tanto, en cada una de estas 4 franjas había un cordón azul. Que esto quizás lo vamos a estudiar más adelante, por qué el azul también. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que les recordaría el tzitzit? Cuando vieran el tzitzit en su manto, cuando ellos estuviesen en su día a día con su manto puesto, porque era parte de su vestidura diaria, no salían sin ese manto, sin ese talit. Cuando vieran el talit y vieran el tzitzit, se acordarían de los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Por lo tanto, esto era como una ayuda de memoria que te llevaba la mente hacia Dios nuevamente. Era una forma de la cual poder participar de la gracia que te ayuda a vencer. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. No solo para acordarse, sino también para hacerlos. Y yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Por lo tanto, también para recordar quién es nuestro Dios. Nosotros, cuando vemos los mandamientos, no hablo solamente de los rituales que se tenían que hacer y todo eso, que son los 613, ¿verdad? Mandatos que tiene escrito Moisés, que están en la Torá de los judíos,
sino los 10 mandamientos, que son específicamente los que Dios escribió con su dedo. ¿Sí? Los escribió así, con su dedo, en tablas. Y no en tablas de piedra, sino que dice la cultura judía que fueron escritas en tablas de zafiro. ¿Sí? La piedra fue cortada de zafiro. Y el zafiro también aparece representando en Ezequiel 1, cuando nosotros leemos Ezequiel 1, y se nos habla del trono de Dios, se nos habla también que es de zafiro. Quizá no del material, pero decía que el color era como de zafiro. Y el zafiro es de color azul. Las tablas de la ley también son de color azul. Por eso que se le ponía un cordón azul. Porque no era un recordatorio solamente de los 613 mandatos, porque es imposible acordarse de 613 mandatos, pero sí es posible acordarse de 10 mandamientos. Que los 4 primeros mandamientos nos llevan a adorar a Dios, ¿verdad? No tener otros dioses, no tomar el nombre de Dios en vano, no hacerse imágenes, acordarse del sábado para santificarlo, porque Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, y lo bendijo y lo santificó. Esto es parte de los 10 mandamientos, del cuarto, que son el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si yo amo a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, no voy a tener dioses ajenos, no voy a tomar su nombre en vano, no me voy a hacer imágenes para adorarla y voy a santificar su día santo. Y por otro lado, el amor al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como están, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, ¿verdad? Y todos los otros 6 mandamientos que nos hablan acerca del amor al prójimo. Y eso representaba este color azul de la franja que estaba en el tzitzit. Y eso representaba este tzitzit que colgaba la ley de Dios. Pero ¿por qué la mujer quería agarrar eso? Vamos a seguir. La palabra kanaf, además de significar esquina o borde, también significa alas. Y en el primer siglo, o sea, mientras, recordemos que antes de Cristo estuvo Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predicaba que vendría el Mesías y que él estaba preparando el camino del Mesías. Cuando los fariseos van a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? Y él les respondió, no soy el Mesías. Y después le preguntan, ¿y eres Elías? No. ¿Y eres el profeta? No. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, él predicaba que él estaba preparando el camino para el Mesías. Entonces, el pueblo, en general los judíos, porque ya que los de arriba no estaban predicando la verdad presente y no estaban atentos a las señales de los tiempos, Juan el Bautista llamó a los sinceros de corazón a que pudieran observar las señales de los tiempos y estudiar y escudriñar la Torá, la ley y los profetas, para darse cuenta de que el tiempo ya estaba cumplido y que pronto aparecería el Mesías. Entonces, en ese tiempo ya las mentes de muchos estaban yendo hacia el Mesías. Y existían varias tradiciones asociadas con los tzitzit en referencia al Mesías. Y una de estas tradiciones decía que los flecos, los tzitzit, tendrían poderes sanadores. ¿Y por qué? Porque se basaban en la profecía de Malaquías 4:2, donde dice que el Mesías vendría con sanidad en sus alas. Y esto lo vamos a ver ahora en Malaquías 4:2. Dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y la palabra utilizada para alas
es la misma palabra que se utiliza para bordes, flecos, que es el tzitzit. Y en su tzitzit traerá salvación. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos en la mente de la mujer que tenía el flujo de sangre y que conocía a Jesús, lo había visto, había escuchado de él, seguramente también escuchó la predicación de Juan el Bautista y llevaba tiempo buscando a Jesús, llevaba tiempo queriendo dar con él. Imaginen su condición débil, que apenas ella podía moverse de un lado a otro, y ella pensaba y creía en su corazón de que él era el Mesías. Y como creía que él era el Mesías, creía que en su tzitzit había salvación, en esos flecos de su manto, porque ella había estudiado la profecía de Malaquías 4:2. Entonces ella se lanza a agarrar el tzitzit de Jesús, sin darse cuenta de que en realidad eso también representa la ley de Dios. Por lo tanto, por la fe, como decíamos al principio, se aferró no solo de Jesús, sino también de su ley. Y eso le trajo sanidad inmediata, pero es por la fe. Entonces, como ella conocía estas tradiciones que ya se estaban hablando, fue y tocó el borde de su manto. Incluso no es el único pasaje registrado que nos habla acerca de esto, que da evidencia de la circulación de esta creencia popular, de esta tradición que estaba en el primer siglo, cuando estaba Jesús en vida, sino que también si leemos en Mateo 14:36, donde multitudes de la tierra de Genezaret eran sanados solamente al tocar el borde de su manto. Y esto lo está en Mateo 14:35 y 36. Conocieron los hombres de aquel lugar. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el tzitzit de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora, ¿había alguna especie de poder sanador en el tzitzit? No, no es así. El poder salía de Jesús. Y para esto, y confirmar esto, nosotros vamos a leer aquí un pasaje. Si quieres, Gustavo, puedes leer aquí este pasaje, te agradecería. Sí, esto que está escrito ahora. Sí, sí. Bien, dice, mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber quién le había tocado, hallando que era vano tratar de ocultarse. Ella se adelantó, temblorosa, y se echó a los pies de Jesús. Con lágrimas de agradecimiento, relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Jesús le dijo amablemente, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él no dio oportunidad a que la superstición proclamase que había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No era mediante el contacto exterior con él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino. ¿Cómo se había realizado la curación? Muchas gracias, Gustavo. Amén. Esto está en el deseado de toda la gente, para el que lo quiera buscar, ¿sí? El libro escrito por Ellen White, en la página 312. Por lo tanto, aquí también nos confirma que no era el tzitzit de su manto el que sanaba, sino que era la fe en el corazón de ella y en el corazón de todos aquellos que querían ser salvos, querían ser sanos. La fe fue lo que los sanó, lo que los purificó. Ahora, por un lado, es una representación de la ley de Dios. ¿Hay más evidencias en la Biblia que nos hablen acerca de esto? Sí, sí las hay.
y las vamos a ver ahora. Vamos a ver, según el tzitzit, o según la palabra tzitzit, qué es lo que representa la ley de Dios. Para eso vamos a leer estos pasajes que están acá, el que nos pueda ayudar a buscar. Vamos a ir repartiendo. Levanten la mano los que puedan leer. Si todos pueden leer. Bueno, le voy a pedir aquí a Gustavo, que leyó recién, porque yo sé que él está ahí. Éxodo 19:4. Si nos puede Sí, leer, por amigo, favor. yo busco esa. Ahí busco. Muy bien. Deuteronomio 32:11. Si lo puede buscar Diego. Diego, ¿tú puedes buscar el Deuteronomio 32:11? Después, Sí, sí. perfecto, muchas gracias. Ahí, aprovechando que está ahí con su esposa, que lean también Ruth 2:12. También le vamos a pedir aquí a nuestra hermana Jacqueline. ¿Usted puede leer, hermana Jacqueline? Sí, hermanito. Bueno, si puede leer, por favor, Ruth 3, del 1 al 9. Ya. Yo voy a leer los de Primera de Samuel y después nos repartimos los de Salmos. ¿Ok? No sé si alguien más puede leer. Bueno, por el momento los que estamos, lea nomás, Gustavo. Bueno, entonces Éxodo 19:4. Y dice así. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Muy bien. Muchas gracias, Gus. La palabra alas que utiliza aquí, ustedes lo pueden corroborar también con el diccionario Strong, es la misma que se utiliza para tzitzit, ¿sí? O sea, es la misma palabra tzitzit que se utiliza para alas en Malaquías 4:2. Por lo tanto, nos está denotando que es salvación, ¿ok? Tzitzit, que es lo mismo que se utiliza para el borde del manto. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos sobre las alas de águila, sería sobre la ley de Dios, ¿verdad? Sobre el tzitzit. Deuteronomio 32:11. ¿Quién le había tocado? A Diego. Hola, buenas noches. Sí, yo, Buenas Diego. noches, Diego. ¿Cómo están? Bueno, Deuteronomio 32:11. Como el águila, ahí está. Como el águila incita tu nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Muchas gracias, Diego. Bueno, nuevamente aquí Dios se representa como un águila que extiende las alas, ¿verdad? Sabemos que Jesús murió con sus brazos extendidos, por lo tanto también una representación de la salvación de Jesús. Dale, Gus, ahí después yo te pido que leas el Salmo. Hermana Andrea, si puede leernos Ruth 2:12, por favor. Sí. El Señor recompense tu obra. Tu remuneración sea llena por el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Muy bien. Muy bien, por lo tanto, ya nos está dando siempre una implicación de que el tzitzit, ¿sí? La representación de la ley de Dios, es refugio, es salvación, ¿verdad? Que tiene que ver directamente con el carácter de Dios, que es el que nos salva, es el que nos refugia, el que nos ayuda. También vamos a ver algo interesante ahora en Ruth 3, que lo tiene el hermano Jacqueline, si lo puede leer, por favor. Ya. Ruth 3 del 1 al 9, ¿cierto? Sí. Ya. El título dice Ruth y Booz en la era. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía,
¿No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, para los que no conocen la historia de Ruth, Ruth, una mujer, queda sin esposo porque este muere, y la suegra de Ruth, que era Noemi, le incita a que pueda ir a buscar a Booz, ¿verdad? A Booz. El acostarse a los pies de un hombre en ese tiempo era una señal de que estaba debajo de su voluntad, ¿verdad? Estaba como en cierta manera pidiéndole que se casara con ella. Y cuando ella le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, también eso tiene que ver con que él aceptaba que ella fuera su esposa. Por lo tanto, tiene que ver con un pacto que se hacía, una promesa, ¿verdad? Una promesa, un pacto que se iba a realizar entre el hombre y la mujer. Es el borde de su capa. Cuando se habla del borde, también se usa la palabra tzitzit. Por lo tanto, esos flecos que colgaban, ¿verdad?, con un hilo de color azul, también tienen que ver con la ley de Dios y con el pacto que nosotros hacemos con Dios cuando entramos a participar de Cristo. Sabemos también, gracias a los descubrimientos que hizo Ron Wyatt, que cuando Cristo estuvo en la cruz y se le atravesó el costado para ver si estaba muerto, se derramó sangre y agua de su costado a través de la grieta que estaba por debajo de la cruz, y 6 metros debajo de la cruz estaba el arca del pacto, que también tenía las 2 alas de los querubines, que también cuando se habla de las alas de los querubines también se dice tzitzit, ¿verdad?, que cubrían el arca del pacto, que cubrían el trono de Dios y la ley de Dios, y cae la sangre de Cristo sobre el propiciatorio, también trayendo salvación a través de su muerte. Todo esto en relación también a lo que es el tzitzit y la ley de Dios, porque al caer la sangre sobre el propiciatorio confirma que la ley de Dios es perpetua. Pasamos a lo que es Primera de Samuel. Primero vamos a leer el 15 y después el 24, y vamos a ver algunas cosas interesantes aquí. En el 15, en el 26 al 29, dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Aquí estaba Samuel yéndose y Saúl lo agarra
a Samuel del tzitzit, de la punta del tzitzit, y este se rompió. Y así le dijo Samuel entonces: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Como se rasgó su vestido, así también fue rasgado él. Por lo tanto, también tenía una representación simbólica. Justamente se rasga este fleco que representa la ley de Dios. Por lo tanto, él, al haber desobedecido a Dios, también fue rasgado el reino de su cuidado. Por lo tanto, también tiene una implicación de juicio, ¿verdad? Y si nosotros vamos a 1 Samuel 24, 4 y 5, nos dice: y oyó David, perdón, 24, aquí sí. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó el tzitzit del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado el tzitzit del manto de Saúl. En este momento, no sé si ustedes conocen esta historia, Saúl estaba persiguiendo a David, y David se dio cuenta de dónde estaba acampando Saúl, estaban todos durmiendo, y mientras Saúl dormía, David le corta el borde del manto, y lo que le corta en realidad es el tzitzit. Nuevamente también con Saúl se cumple 2 veces ese rompimiento de la ley de Dios. Y David se sintió muy mal, se turbó en su corazón por haber cortado esto que era tan sagrado para ellos, y él lo había cortado, ¿verdad? Eso fue lo que turbó también su corazón. Sentía que había cometido un pecado. Ahora sí, Gustavo, si puedes leernos Salmos 17, 8. Sí. Tengo los dos primeros acá. Dale, Gustavo. Salmo 17:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Muy bien. Y el 36:7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Muy Precioso. bien. Muy bien, entonces vemos que nuevamente es salvación, misericordia, ¿verdad? Estar bajo la sombra de las alas, bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Como lo dice el Salmo 91. A ver, aquí le pido, 61:4. claro, Bueno, aquí le pido a Diego nuevamente, si quiere leer, y a su esposa, si pueden leer juntos, lo que sería el Salmo 61, 4 y el 63, 7. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Salmo 61:4. Quiero vivir en tu casa para siempre, bajo la cubierta de tus alas estaré seguro. Amén. Muy bien. Nuevamente, la seguridad que hallamos debajo del tzitzit, ¿verdad? Debajo del manto de Jesús, no solamente es un manto de justicia, sino también la ley de Dios, justamente el manto de justicia. 63:7, hermana Andrea. Sí, porque has sido mi socorro. Bajo la sombra de tus alas me regocijaré. Amén. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, también es regocijo lo que encontramos bajo la sombra de la ley de Dios. Regocijo, misericordia, seguridad, salvación, el pacto, también el rompimiento de ese pacto cuando nos apartamos de la obediencia, como Saúl, que se rompió el tzitzit 2 veces con Saúl. Y en el 91:4 nos dice el Salmo 91:4, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Por lo tanto, si nosotros
vamos haciendo un resumen de algunas de las cosas que se mencionaron acá. Vemos que la ley de Dios, según el tzitzit, según las alas, según el borde del manto, representan protección, representan pacto, también unión con Dios, y a la vez también lo contrario, separación, si es que nos separamos de eso, ¿verdad? También fidelidad y salvación. Y otra cosa muy interesante que también me olvidé de mencionar, que la suma de las letras que representan a tzitzit, perdón, las letras en hebreo tienen una numeración, ¿verdad? Nosotros escribimos en hebreo, tiene un significado numérico, y el significado numérico, si nosotros sumamos cada una de las letras, el resultado nos da el número 6. Esperen que voy a enchufar la notebook. Número 6, nuevamente, implicado con el tema de la salvación, con el tema de la ley de Dios, protección, el pacto de Dios, la fidelidad. Por lo tanto, haciendo un repaso nuevamente de lo que dice en el versículo 38 de Números 15, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y vemos que a través de estas franjas, de estos bordes, de estas alas, el sol de justicia trajo la salvación. Sabemos que Jesús cumplió la ley a la perfección. ¿Por qué sabemos que Jesús cumplió la ley a la perfección? Porque Él no pecó, y el pecado es la transgresión de la ley, por lo tanto Él no transgredió la ley. Por lo tanto, la mayor perfección del cumplimiento de la ley de Dios está en Jesús. Y cada vez que miramos a Cristo con fe, como lo hizo esta mujer, nos debemos recordar de que debemos guardar su ley por medio de la fe. Y así seremos sanados de nuestra impureza. Y también podemos encontrar en esta mujer un símbolo de los 144.000 que fueron purificados por medio de la fe. Y que por medio de la fe también van a poder alcanzar la salvación. Si nosotros vamos a lo que nos habla la Biblia de poner nuestra vista en Cristo, nos encontramos con Hebreos 12, 1 y 2, que aquí se me escribió 2 veces, no sé por qué. Soluciona en 2 segundos. Solucionado. Hebreos 12, 1 y 2, que nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por lo tanto, primero nos está llamando a despojarnos del peso y del pecado. Y ahí, recién en ese momento, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ese trono de Dios, gracias a Ezequiel 1, sabemos que es de zafiro, es de color azul, al igual que el cordón que está en el tzitzit. Pero nos dice que nos despojemos del pecado y que pongamos los ojos en Jesús. ¿Pero qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, para despojarnos del pecado, tenemos que mirar a Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y así, por medio de la fe que Jesús nos da, por medio de la misma fe que Jesús ejerció aquí en la tierra,
es que nosotros vamos a dejar de pecar, o sea, dejar de transgredir la ley. Porque aquí nos dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. ¿Y qué nos dice Santiago 1, 22 y 25? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y por qué le llama la ley de la libertad? ¿La ley de que pueda hacer lo que quiera? No, ¿verdad? Sino que cuando nosotros miramos atentamente en la ley y perseveramos en ella, y somos cumplidores de la palabra, no somos solamente oidores, sino que también tratamos de cumplir por medio de la fe, tratamos de cumplir la palabra de Dios, la ley de Dios. Por lo tanto, en ese momento nos volvemos libres, porque ya no estamos sujetos ni esclavizados debajo de la ley, sino que estamos sujetos debajo de la fe. Y esa fe nos lleva a hacer obras, nos lleva a obedecer. Y esto lo podemos ver reflejado en el siguiente capítulo de Santiago. Si ustedes pueden buscar ahí en sus Biblias, en el capítulo 2 de Santiago. Santiago está después de Hebreos. Y aquí nosotros podemos ver en el versículo 10 algo muy interesante que nos dice así. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora una pregunta. ¿Dónde dijo, no cometerás adulterio? ¿O dónde dijo, no matarás? En Éxodo 20. En Deuteronomio 5 se vuelve a repetir la ley de Dios. Por lo tanto, el que dijo eso, el que lo escribió con su dedo a tablas de piedra, nos dijo, no cometerás adulterio, nos dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nuevamente la vuelve a llamar la ley de la libertad. ¿Por qué de la libertad? Porque cumplir esta ley te hace libre, te libera del pecado. Porque si nos vemos en la ley como con un espejo, como lo compara en este capítulo 1 del versículo 23, que vemos la ley como un espejo y nos miramos y nos damos cuenta, mira, a mí me falta cumplir este mandamiento. Y me veo, mira, tengo sucio aquí y me limpio. Tengo sucio aquí y me limpio. Lo mismo en nuestro corazón. Mira, tengo sucio esto porque maté, porque robé, porque adulteré. Señor, límpiame el corazón. Porque yo, por más que me refriegue con jabón de lejía y trate de limpiar mis pecados, yo no puedo hacerlo. Lo único que puede limpiarme de mis pecados es la sangre de Cristo. Es ese pacto que se hace con Cristo. Pero para poder entrar en ese pacto, no puedo pedir perdón, limpiarme y después salir y volver a hacer cualquier cosa, porque me voy a volver a ensuciar. Por lo tanto, debo perseverar en ella. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, este será bienaventurado en lo que hace. El que pone la ley por obra. Esto es un tema muy profundo, pero que nunca está de más recordar.
porque por nuestra propia cuenta y nuestra propia capacidad, nunca vamos a poder ser 100% cumplidores de la palabra de Dios, por nuestra propia capacidad y fuerza y voluntad. Nunca vamos a poder hacerlo. Nuestro corazón es malo y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Pero no debemos excusarnos detrás de eso para no cumplir la ley de Dios, sino que debemos, al conocer esa capacidad o esa incapacidad que tenemos de poder hacer bien las cosas, más debemos someternos ante Dios para que Él nos ayude y ponga en nuestro corazón el deseo de amar su ley. Y decir junto con el salmista David: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que podamos guardar en el corazón ese nuevo pacto que aparece en Jeremías 31 o 33, si no me equivoco. Lo voy a buscar ahora mismo. Al que quiera seguir estudiando un poco más sobre este tema. Porque el nuevo pacto no es algo del Nuevo Testamento, sino que es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Y está en Jeremías 31, versículos 31 en adelante. 31, para que no se lo olvide. Y donde nos dice que Jehová dijo que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuál es ese pacto? Versículo 33, en la mitad del versículo nos dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Cuando nosotros tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, y cuando nosotros lo mostramos de esta manera, de decirle a las personas que busquen abrir su corazón a Dios, y que a través de la fe, ellos le pidan al Señor que les muestre la verdad. Y lo mismo debemos hacer nosotros, pedirle al Señor que nos muestre la verdad, que nos guíe a la verdad, que ponga en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad, que nos haga parte de este nuevo pacto, que ponga su ley en nuestra mente y escrita en nuestro corazón, ya no escrita en tablas de piedra, sino ahora en las tablas de carne, en nuestro corazón. Es la misma ley, es la misma ley. Y si la tengo escrita en el corazón, por la fe, ya no voy a transgredir esa ley. Es difícil por nuestra cuenta, pero el Espíritu Santo lo hace posible. Por eso que hoy en día debemos pedir del Espíritu Santo. Debemos pedir a Dios que habite en nuestro corazón cada día para poder cumplir su ley. Es todo un tema muy profundo que da para mucho más, pero quería mostrarles lo que aprendí, porque esto lo aprendí de una hermana de acá de Buenos Aires, que el otro día estuvimos comentando un poco esto en una reunión, lo mostró, y me pareció muy interesante cómo esta mujer, que representa a la iglesia, el tiempo final, impura, contaminada con esa impureza, al aferrarse por la fe de la ley de Dios, en el tiempo final, será purificada y será salva. Al aferrarse por la fe, al mirar a Jesús, aferrarse por la fe, su ley, vamos a poder alcanzar la salvación. No hay otro camino. Así que, hermanos, para terminar vamos a hacer una oración. Así que los invito a que puedan inclinarse o postrarse para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias
porque tú has hablado a nuestros corazones en esta noche. Gracias, Señor, porque nos muestras luz, aún siendo inmerecedores de ella, pero tú nos sigues enviando esa luz que trasciende a través de todos los tiempos y las distancias, y la depositas en nuestro corazón. A pesar de estar tan lejos, Señor, de ti físicamente, sabemos que tú escuchas nuestra oración de inmediato. Por eso creemos que no hay nada más poderoso que tu amor, no hay nada más poderoso que tú, y que la fe que tú depositas en nosotros. Porque incluso viaja más rápido que la luz, porque la respondes y la escuchas de inmediato, Señor, apenas se pronuncian de nuestros labios. Por eso en esta hora, Padre, te queremos pedir que tú nos hagas parte de este nuevo pacto, que tú escribas tu ley en nuestros corazones, y la pongas en nuestras mentes, para que podamos meditar en ella y amarla, Señor, porque es la representación pura de tu carácter de amor, de paz, de tu carácter bondadoso y misericordioso, la representación de tu pacto con tu pueblo, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra, y a poder abrir nuestros corazones, Señor, al Espíritu Santo, y a no cerrarlos, Señor, para que pueda seguir llegando luz a nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.